Va a ser un gusto esta tarde recibir en Palabras Cruzadas al geógrafo costarricense Magíster Alonso Brenes, especialista en gestión del riesgo de desastres y desarrollo territorial en la América Latina y el Caribe, además consultor del Banco Mundial, y Luis Carrizo, psicólogo especializado en psicología social, magíster en desarrollo regional y local, cátedra de UNESCO, y vamos a conversar con ellos del lanzamiento del proyecto Vivir al Sur. Alonso, Luis, ¿cómo andan? Un gusto tenerlos esta tarde. Gracias, muy bien, un gusto. Igual para mí, realmente estar acá es como estar en casa con ustedes dos también. Bueno, Luis, de pronto empezamos contigo, que nos cuentes qué es este proyecto de Vivir al Sur. Sí, este proyecto surge de una inquietud que nos hizo llegar nuestro socio en este proyecto, la Penúltima Films, una productora audiovisual que viene trabajando la idea de documentar realidades muy sensibles en América Latina y que vio en la Cátedra UNESCO un espacio de diálogo y de interlocución muy interesante. Bueno, y venimos trabajando hace muchos años entre la productora y nosotros, y este proyecto en particular nos resulta una pieza sustantiva para cumplir con el plan de acción que tiene la cátedra, que es trabajar en la comprensión y transformación de asuntos sensibles a la condición humana en nuestro país y en América Latina. Y por eso le dimos todo el apoyo y estamos trabajando de manera conjunta con ellos, y también con el apoyo de la red de expertos en gestión de riesgos en América Latina. Y afortunadamente nos acompañan en esta iniciativa la Embajada de Francia, la propia oficina de UNESCO Montevideo, la regional de UNESCO Montevideo. Y el otro día, fue la presentación de Vivir al Sur y es una serie documental, y de la primera serie documental que va a integrar este programa, que es Cuando todo tiembla. Que es un título sugerente que seguramente Alonso puede describir con mucho mayor detalle y pertinencia. Contamos con su expertise, con su larga trayectoria en este campo para orientarnos técnicamente. Trabajamos en un equipo donde está la Cátedra UNESCO, está la productora y están los expertos que en cada caso veremos de consultar y de integrar al equipo para desarrollar las distintas temáticas. Esta es una de ellas, Cuando todo tiembla, pero seguiremos con temas de migraciones forzadas, seguiremos con temas de defectos hídricos, seguridad alimentaria, violencia de género. América Latina lamentablemente tiene asuntos críticos muy profundos, estructurales muchos de ellos, y que nosotros queremos contribuir a comprender, a ilustrar, a informar a la ciudadanía y quizás, ¿por qué no?, tener la esperanza de incidir en el diseño de políticas públicas. Uh-huh. Las comunidades que están protagonizando estos eventos son los protagonistas también de este documental. Mencionaste algunos ahí, pero ¿cuáles son los desafíos principales que tenemos hoy, por ejemplo? Bueno, en materia de gestión de riesgo de desastres, uno podría decir que el fundamental es la manera en que la gran colectividad entiende lo que es un desastre. Por ejemplo, persiste todavía la idea del desastre natural. Se habla de desastres naturales en el lenguaje, ¿verdad?, colectivo, cotidiano. Y es un término que, digamos, desde el punto de vista técnico ha quedado en desuso desde hace por lo menos 30 años. Se ha problematizado desde hace tiempo que el desastre no es una cosa natural. Tenés eventos que son naturales, ante los cuales los humanos no nos hemos acoplado, no hemos leído bien el entorno. Hablábamos ahora en la mañana en un evento, por ejemplo, cuando la gente dice es que se le metió el río a la casa de fulano o sutano. En realidad no es el río el que se mete, es uno que no sabe leer cuál es el contexto de funcionamiento del río o de un glaciar o de un volcán, y te pones en una zona o muy expuesto o muy vulnerable. O sea, la culpa no es del río ni de la naturaleza. Son decisiones humanas. Son decisiones humanas, son decisiones de desarrollo. Entonces, cuando vos analizas cualquier desastre que ocurra en cualquier parte del planeta, no vas a poder explicarlo si no consideras, además del fenómeno natural, que es como un gatillante, es el detonante, pero en realidad lo que hay es una
condición latente que está explicada por la pobreza. La gente no se pone en zonas peligrosas porque le gusta vivir a la orilla de un barranco, es porque no tiene acceso a mercado de suelo urbano, porque necesita condiciones de trabajo y no tiene condiciones de trabajo. Entonces la gente se la agencia como puede y la gente permanentemente está decidiendo un riesgo frente a otro. Entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que transformar y que queremos masificar, porque este avance conceptual que lleva 30 años de decir los desastres no son naturales, no logrará tener el impacto que buscamos hasta que no se masifique en la cultura de la ciudadanía y que entiendan que esto no es una culpa del huracán, del ventolero, del terremoto, sino de las condiciones de desarrollo que te obligan a estar, sea uno o las actividades o la inversión pública en situaciones peligrosas. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Y otro de los desafíos es todo ese tinglado con la agenda de desarrollo, y nosotros insistimos en que esto tiene que ver con desarrollo. Por eso nos parece estratégico todos los temas que Luis mencionaba a través de esta primera entrada de cuando todo tiembla, van a ir saliendo. Vos no puedes trabajar temas de desastre sin que te topes inevitablemente temas de migración, sin que te topes en cuenta temas de violencia, de discriminación, de inequidad, de degradación del medio ambiente. Entonces, nos parece interesante empezar por cuando todo tiembla, porque no estamos solo pensando en la parte sísmica, sino cuando todas las estructuras que te garantizan seguridad para que vos vivas en un entorno seguro empiezan a tambalearse, empiezan a temblar, y lo estamos viendo en la región. O sea, la política social, el acceso a servicios básicos se están deteriorando a ritmos muy preocupantes. Eso es un buen punto ese, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, de los desastres naturales, es importante explicar todo lo que rodea, ¿no? Esto que decías de las migraciones, de la violencia, que hay que conectarlo con las políticas públicas, ¿no? De cómo se diseñan hoy las políticas públicas a lo largo de todo el continente, y si se tiene en cuenta todo esto que estamos mencionando. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? ¿Está sobre la mesa? Está. Sí, no, está. Yo he trabajado este tema 20 años, una cosa así, y aunque el panorama es desafiante y es muy complejo, la región ha hecho cosas muy interesantes, cosas que ya exporta. Latinoamérica en este tiempo ha generado mucho conocimiento técnico, científico, en términos de elaboración de políticas públicas y de cómo conciliar el conocimiento científico y aterrizarlo justamente a planes de ordenamiento territorial, políticas sectoriales. Últimamente hemos trabajado mucho con ministerios de Hacienda, ministerios de Finanzas en las regiones, porque los países están empezando a entender que el impacto de un desastre, más allá de la tragedia que implica, que eso es una muy buena noticia. En Latinoamérica, desde los 80, cada vez muere menos gente por desastres. La tendencia es hacia un decrecimiento que se explica porque los países hemos invertido en sistemas de alerta temprana, planes de evacuación, pero donde seguimos sangrando en términos de impacto es en la inversión de desarrollo. Lo que los países están invirtiendo se lo está llevando el río. Entonces, inversiones de 3 años de infraestructura, en 15 minutos lo perdés. Y ahí, por ejemplo, con los ministerios de finanzas, ellos están ya siendo conscientes que, por ejemplo, hay estimaciones que hemos hecho a través de distintas agencias, los países pueden estar perdiendo entre un 1 y un 2% del Producto Interno Bruto al año por desastres. Estamos perdiendo plata, y estamos perdiendo infraestructura que se diseñó para que durara 15 años, pero en 2 años ya se lo llevó el río. Entonces, es importante, es multinivel. Pero además de la incidencia en política pública y de la alerta en el decisor político, creo que, y eso es lo que pretendemos también incidir a través de esta producción, creo que las comunidades son protagonistas de esta situación. Tanto sea por el conocimiento acumulado, ancestral, empírico, de la propia experiencia de vida, que conocen los flujos y eso es un actor que no siempre es considerado, y un conocimiento que no siempre es integrado en los planes técnicos, si se quiere, de desarrollo. Entonces, por un lado, apelar a ese conocimiento instalado en las comunidades, pero por otro lado también empoderar a las comunidades
ofreciéndole condiciones para que su voz sea escuchada y para que se empoderen más y puedan incidir en la ruta de la decisión, en la discusión pública. En ese sentido, creemos que una producción de este tipo puede informar el debate público, ilustrar a la ciudadanía y aprender nosotros mucho más de lo que está sucediendo en la propia vida cotidiana de la gente. Eso es parte de la apuesta que tenemos también con por eso decía, las comunidades acá son protagonistas. No son solamente las políticas públicas las que deben intervenir, sino que son las comunidades las que deben orientar la acción política. Uh-huh. La desigualdad nos atraviesa, ¿no? Digo, decir, América Latina es un continente desigual y esto es parte de la desigualdad. Y no sé si todo el mundo o aquellos directamente involucrados tienen claro esto, por qué viven, dónde viven, y si podrían acceder a vivir en otros lugares y de qué depende y qué es todo lo que hay que hacer para que una persona no viva a orillas del río y no se inunde. Sí, ese es un punto, me gustaría, Alonso, por supuesto, después te paso la bola, pero me gustaría retomar, muy importante lo que plantea Ana María, tiene que ver con las desigualdades y nosotros, yo en lo particular tuve la responsabilidad en la Oficina Regional de UNESCO de coordinar un estudio sobre desigualdades, género y juventudes en América Latina. Un estudio sobre desigualdades que se llamó Danzar en las Brumas, y en donde lo hicimos con el Colegio de México y Claxo, en donde uno de los capítulos se refería precisamente a los impactos del cambio climático en juventudes desfavorecidas en la región. Y eso mostraba justamente impactos muy desfavorables en base a estas condiciones de desigualdad estructural en distintas dimensiones que ofrece especialmente las juventudes. Sin embargo, creo que hay otro factor que tiene que ver con la percepción del riesgo de las comunidades. Nosotros lo hemos vivido también acá en pandemia y no siempre, y eso fue una dura lucha, no siempre las comunidades o la sociedad o la opinión pública tiene una ajustada percepción del riesgo. Porque bueno, acá no pasa nada, a mí no me va a pasar, o confiamos en que determinadas situaciones no nos alcancen, cuando en realidad unas campañas de educación, de comunicación eficaces deberían ser preventivas para fortalecer una percepción de riesgo mucho más ajustada a lo que puede sobrevenir, con más datos, con mejores focos, con menos brumas, precisamente, y eso me parece que es una tarea educativa de cultura ciudadana y de percepción que tenemos que fortalecer. Si uno toma, por ejemplo, un mapa de Latinoamérica y mapeas concentraciones de pobreza bajo cualquier tipo de medición, exclusión o lo que sea, pero que mide más o menos qué tan difícil vive la gente, y sobrepones un mapa donde hay registros de daños y de pérdidas y concentraciones de afectaciones asociadas a desastres, la coincidencia es casi total. Y eso ahora se dice muy fácil, ¿verdad? Pero en los 80s eso fue parte del gran cambio paradigmático de entender que no era un asunto de la naturaleza y que no era casual que las mayores concentraciones de impactos fueran en zonas donde la pobreza era mayor. O sea, la evidencia es incontestable, aunque... Y por la magnitud del problema, ya no, digamos, estamos democratizando la desgracia de una forma muy terrible, ¿verdad? Porque ya no son solo los grupos más excluidos, sino que ya las afectaciones son cada vez más sistémicas y más concatenadas. Pero en lo fundamental, siguen existiendo grandes bolsones de millones de personas en la región que no tienen las condiciones mínimas para enfrentar dignamente las variaciones del clima, déficit en la disponibilidad de agua. Yo trabajo mucho en la parte altoandina de Perú, Bolivia,
La situación ahí es oprobiosa. Estas comunidades que viven más arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar no tienen acceso al paquete alimentario básico, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación. Y eso es un problema porque sobre todo la perspectiva y los horizontes que tienen las futuras generaciones es un panorama que no tienen incentivos mayores como para avanzar en nada. Es una situación muy desoladora. ¿Y eso por qué se da, por ejemplo? Que tengan problemas a esos accesos, ¿no? De básicos. Bueno, en el caso de los Andes, de esa sección alta, más arriba, les estoy hablando más arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, por una visión fraccionada, porque son lugares muy remotos, son lugares que aportan mucho a la economía en términos de recursos de los países, pero que han estado siempre en la periferia del discurso nacional. Son zonas, además, una región como la nuestra, que tiene tasas de urbanización bestiales, de las más altas a nivel mundial. Latinoamérica es la región más urbanizada del planeta, donde las tasas de urbanización son más altas. Eso ha supuesto un abandono de la agenda rural, entonces hay un nivel de concentración que es uno de los problemas regionales en términos de planificación del desarrollo, donde concentrar recursos y por un criterio muy tecnocrático de costo-beneficio y localización de la inversión, castigas a la gente de las zonas donde más recursos están extrayendo para generar riqueza para otras personas. Entonces, es una situación muy compleja, muy fragmentada, porque desconectas cuáles son los impulsores subyacentes de este riesgo, que tiene que ver con pobreza, tiene que ver con degradación del medio ambiente y tiene que ver con gobernanza deficiente. Nosotros en Latinoamérica somos excelentes haciendo leyes, haciendo normativas. Yo no he ido a un país en la región en donde post-evento uno llegue a ver las zonas de impacto y uno dice, aquí había zonificación, aquí se sabía que no se podía construir. En un 80% de los casos había regulaciones, había información, pero había corrupción, pero entonces uno dice, pero ¿quién le permitió a esta gente construir aquí? Alguien tuvo que firmar un permiso de construcción acá, a sabiendas que había un mapa que decía que era una zona peligrosa. Entonces nos ha quedado muy cómodo a los humanos por generaciones echarle la culpa a la naturaleza, echarle la culpa al volcán, pero en realidad las responsabilidades están en otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Les propongo una pequeña pausa a los dos y ya seguimos conversando. Ya seguimos. Estamos hablando del proyecto Vivir al Sur con el geógrafo costarricense Magíster Alonso Brenes y con el psicólogo especialista en psicología social Luis Carrizo. Y bueno, recientemente, hablando de cambio climático, justicia climática o injusticia, como ustedes le quieran llamar, se desarrolló la COP30, la cumbre climática en Brasil, y bueno, y todos los portales hablan de una cumbre que dejó muy poco, más allá de el objetivo de Brasil de construir una hoja de ruta que hable de ir hacia terminar con los combustibles fósiles, ir hacia una agenda contra la deforestación. En los hechos eso no pudo plasmarse. Estados Unidos ya de por sí no ni siquiera participó de la cumbre, tampoco se logró que las potencias se comprometieran, ¿no? Exacto. Fue así. Fue así, creo que el desencanto con las COP aumenta edición tras edición, y creo que ahora ya hemos llegado a unos niveles de transparencia de cuáles son realmente los intereses que están moviéndose alrededor de todo el tema climático, y de lo poco relevante y de lo prescindible que se entiende para los grandes intereses el tema climático. Simple y sencillamente no es un tema, se ve como un obstáculo, se ve como una cosa accesoria de algunos loquitos ahí del clima que andan asustando a la gente. Pero creo que ese es, por trágico que parezca, creo que la actitud de gente como el presidente Trump y la posición de Rusia y China, grandes ausentes y grandes bloqueadores de la acción climática a nivel global, creo que quedan ellos retratados de cuerpo entero, y queda retratado también de cuerpo entero la pérdida de eficiencia de estos mecanismos. O sea, si se habla de multilateralismo, y si se quiere resolver esto desde un sistema multilateral, pero no tenés a los principales contaminantes y propulsores de esta problemática, vamos a seguir como brindando al sol. Va a ser muy difícil.
Vos decías, Luis, bueno, muchas empresas participaron Sí, de la COP30 que lograron torcer el brazo de las organizaciones. Una participación muy intensa de las empresas energéticas. También hay que pensar que Uruguay tiene un alto nivel de energía renovable. Eso ha sido muy positivo. La transformación de la matriz energética en Uruguay ha sido muy inspiradora como ejemplo de referencia. No es lo que está sucediendo en general, pero también estamos en un momento tan multidimensional, tan de policrisis, como se llama ahora. Bueno, hace un tiempo se ha denominado como tal, crisis superpuestas. Ayer hablábamos, no me acuerdo si era contigo, Alonso, o con otros compañeros, de que frente a la urgencia y la importancia del cambio climático como asunto de agenda, hoy está el tema de la polarización y el aislacionismo de los estados y de los actores como uno de los temas también más relevantes que impiden soluciones integrales, impide que haya abordajes en el campo del multilateralismo, que impide una comprensión no fragmentada de los asuntos complejos como son estos. Entonces, no sabes muy bien en este entorno cuál puede ser más urgente o más estratégico de abordar, y los dos son igualmente importantes, tanto el cambio climático como la polarización, la violencia, la emergencia de más de 50 conflictos bélicos simultáneos, la incomprensión, el destrato, el discurso de odio, las burbujas digitales que te encierran en tu mismidad, más narcisista y sin capacidad de diálogo. Entonces, ¿cómo podemos...? Y a la vez un continente muy desunido, pero, ¿no? Digo, decir, lo que está pasando ahora con Argentina, su decisión de tener un acuerdo en paralelo con Estados Unidos, en detrimento del Mercosur, son cosas que no le hacen bien a una región muy desigual, con muchísima pobreza, atravesada por todas estas situaciones, ¿no? A uno le duele mucho la región, sobre todo por la cantidad de potencial que hay y lo poco que se usa. O sea, nosotros quizás ya no romantizar la Gran Colombia ni nada de eso, pero sí una apuesta más por la integración regional más coherente. Y creo que fracasos como esta COP que acaba de pasar y ojalá sea un producto que pueda derivarse de Vivir al Sur. En términos, vean, nos quedan 5 años para que acabe el marco de París, para que se culminen los ODS y para que cierre el marco de Sendai, que es el acuerdo global en materia de desastres, de reducción del riesgo de desastres. En 2030 acaba eso. Las estimaciones y las valoraciones que se vayan a hacer del impacto real que han tenido estas 3 agendas, estos 3 grandes acuerdos globales donde se ha invertido tanto interés y recursos, creo que nos van a quedar con un gran deber cuando se hagan las valoraciones finales. Y creo que estamos a tiempo, o más bien nos ha cogido un poquito tarde, para que la región empiece a reflexionar cuál es el tipo de marcos de gobernanza global que se quieren, que le funcionen a América Latina. Porque claramente el diseño de políticas a nivel de estos grandes foros no están respondiendo a las necesidades de la mayoría de las personas en la región. Entonces creo que ojalá a través de Vivir al Sur podamos empujar y mostrar esas realidades, mostrar cuáles son las demandas y las necesidades que necesitamos quienes vivimos en esta parte del planeta dentro del contexto global. Necesitamos marcos de gobernanza distintos, mejores, más aterrizados y mucho más integrales. Uno, desde el punto de vista académico, le parece terrible que tenga que haber 3 agendas. Y bueno, hay otro montón de agendas sectoriales cuando todo debería formar parte de una sola lógica porque todo está interconectado, ¿verdad? Hay mucho interés también, lo que pasa, ¿no? Intereses cruzados que hacen que, por ejemplo, existan distintas agendas. Absolutamente. Y que sea muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Así es. Pero es que la palabra hoy es integración y es la palabra que está cada vez más distante. La palabra hoy es multilateralismo, trabajar en conjunto, y es la palabra que está más desafiada. La concepción de diálogo
y de convergencia de las diferencias, de comprensión mutua y de negociación, finalmente, para tener un mínimo común denominador de integración que permita... hace 15 días tuve la oportunidad de estar en Santo Domingo, en República Dominicana, en una reunión convocada por la UNESCO de La Habana y el ministro de Educación de Dominicana, para discutir cómo se implementa la recomendación UNESCO sobre educación para la paz, el desarrollo, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, cómo se implementa en América Latina. Y lo que advertimos es que no hay pasos o conciencia de la imperiosa necesidad de integración de las políticas educativas, sociales, culturales, lo que fuera, de las distintas políticas, para llevar adelante una agenda común que tenga que ver con educación para la paz. Es que la paz o la no violencia o la gestión de los conflictos no es un tema relevante en la región para todos los estados. ¿Y por qué tendría que haber políticas nacionales cuando las amenazas son transnacionales? ¿No? Entonces, allí hay... Yo creo que se está ante un problema muy, muy severo, y es el dominio de Estados Unidos, para empezar, sobre Europa, sobre el mundo, el intento de acallar a las agencias, quitándole fondos a Naciones Unidas, quitándole fondos a UNESCO, precisamente para que no se hable de estos temas, hackear para que la agenda, para que no haya agenda, para que no se hable de estos temas. Y en Estados Unidos, nosotros hemos hablado con corresponsales, vos tenés que estar todo recortado, pero vos ves que la plata se está metiendo en las guerras. Así es. Sin duda. Es un nivel de ataque contra la ciencia que es contraintuitivo cuando estamos hablando de la cuarta revolución industrial y de la era de la información y la digitalización, y ves que están tratando de imponer censuras digitales y tecnológicas y discursivas. Yo lo veo entre colegas que trabajan en esto, el nivel de autocensura que hay por la persecución que se hace ahora. Ya es una cuestión de persecución que se hace para diversos. Y en los Estados Unidos, con colegas que conozco que trabajan en agencias, los niveles de desmantelamiento, por lo menos a nivel de del gobierno federal, es algo que uno no puede conciliar en un país que se considere la primer potencia global. O sea, no creo que sea un indicador de un hegemón, ¿verdad? Entonces es una situación muy complicada y que nos obliga, creo que también como región, a tomar decisiones y replantearnos cuáles queremos que sean nuestros aliados estratégicos en términos de desarrollo. No solo fuera de la región, sino a lo interno. O sea, creo que tenemos claro que con Estados Unidos en el corto plazo no se va a poder contar, y con otras grandes potencias, a no ser que haya que agachar la cabeza a cambio de ciertas cosas. Entonces, creo que a nivel de la política exterior, a nivel, como dice Luis, de estos espacios de multilateralismo, es una discusión urgente que tenemos que hacer en este caso y en otro montón de temas desafiantes al desarrollo. ¿Qué vamos a hacer ahora que no podemos contar con los Estados Unidos para ciertos temas? Creo que la discusión por ahí va en muchos casos. Sin duda que también está por allí el papel de Europa, ¿no? Que ha sido un papel muy pobre, realmente, ¿no? Digo, decir, es muy sorpresiva las decisiones que ha tomado Europa, atendiendo los reclamos y las demandas de Estados Unidos, ¿no? Y no atendiendo las demandas de los problemas sociales que hay en el mundo. Ayer estaba viendo justamente unas declaraciones en Bruselas de una congresista donde regañaba a toda la audiencia diciendo justamente eso. Dice, Europa básicamente se rindió y le ha entregado y le está financiando, al final de cuentas, acordó reducir política social para pagar una guerra que no le corresponde, ¿verdad? Entonces, así las cosas. Pero sí, yo diría también alguna nota esperanzadora. A ver, cerramos con una positiva. Una nota esperanzadora, por Dios.
Ustedes saben que recién se instaló, hemos creado en la Universidad Clave, donde está la cátedra, hemos creado la Facultad de Psicología bueno, que comienza el año próximo. Y en uno de los saludos que recibimos, muy estimulantes, muy inspiradores, viene el de una querida colega investigadora de la Universidad de Río de Janeiro, psicóloga, que estaba en la COP30 y enviaba su mensaje de aliento, de salutación, de buenos augurios desde la COP30, y estaba ya justamente trabajando arduamente durante toda la reunión, 2 semanas, en muchos espacios, colocando la psicología como una herramienta al servicio de una transformación interesante que acoplara con la misión de cuidarnos, cuidar el planeta, fortalecer resiliencias, etcétera. Y allí la psicología es fundamental, además es clave, atraviesa todo. Bueno, bienvenidos por este proyecto Vivir al Sur, y nosotros lo vamos a seguir. Les agradecemos mucho a los dos la visita. Gracias, muchas gracias.